Buenas noches. Una nueva misión de grados del Sistema Oriental. Vivir sin miedo. Los desbordes policiales son titulares también en Estados Unidos y en Uruguay no es algo nuevo. Siempre hubieron abusos policiales. En algunos casos también derivaron de la muerte del detenido. Desde el Ministerio del Interior se incita para que así ocurra. Herodes Ruiz, jefe de policía, posee antecedentes de abuso policial en la masacre del Filtro. La brutalidad de su política puede manifestar la protesta espontánea de los ciudadanos cuando las víctimas no son los verdaderos delincuentes, sino mujeres y niños. Esta vez vemos a la policía manoteando su arma, falta de profesionalidad que el sindicato policial debería de gestionar, en vez de avalar de que suelten perros rabiosos a la hora de actuar. Una denuncia por maltrato policial a una detenida en las inmediaciones del shopping de Punta Carretas fue presentada por varios testigos que estaban en el momento del arresto y por una organización de la sociedad civil, según informaron a la diaria fuente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El caso comenzó a ser tratado por los equipos técnicos de la institución que investigarán el hecho a partir de los elementos aportados en la denuncia, entre ellas las afirmaciones que circularon en redes sociales. Por otra parte, uno de los policías que participó en el operativo de detención realizó una denuncia contra el hombre que lo increpó por la forma en que se estaba llevando a la detenida. Allegados a policía señalaron a la diaria que fue una denuncia verbal en la seccional 10, en la que el funcionario relató que uno de los hombres que estaba en el lugar intentó evitar la detención. Si bien no explicita qué delitos se cometieron, la denuncia apunta al delito de desacato y el artículo 11 de la Ley de Urgente Consideración sobre agravio de autoridad policial. Este jueves el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, respaldó el accionar de los policías que participaron en el operativo y advirtió que nadie se puede interponer a un procedimiento policial y obstaculizarlo. Resulta que cuando nos agarramos a los delincuentes es porque no los agarramos, y cuando los agarramos es porque el procedimiento tiene sus cuestionamientos, lamentó el ministro en declaraciones recogidas por el diario El País. En la misma línea, el jefe de policía de Montevideo, Herodes Ruiz, dijo que el operativo se realizó dentro del marco legal y cuestionó al hombre que intentó detener a la policía. Se investigó un hecho donde era muy claro que no había agresión por parte de la policía, no tenía información y actuó contra la policía. La autoridad hay que respetarla, subrayó. La detención ocurrió el miércoles a la tarde en la entrada del shopping Punta Carreta contra una mujer denunciada por hurto dentro del centro comercial. Según lo registrado por los videos que circularon en las últimas horas, en el operativo participaron 4 policías. Mientras 2 de ellos forcejeaban con la detenida, que pedía por favor que le quitaran las esposas, otro lo tomó de una pierna y empezó a correr rumbo al patrullero. En el trayecto fue detenido por un hombre que se puso delante. El efectivo dejó caer la pierna de la mujer y enfrentó al hombre intercambiando algunos golpes y empujones. Durante el operativo, algunos transeúntes advirtieron que la mujer no podía ser detenida por un hombre. La LUC, en su artículo 51, estableció cambios en el procedimiento policial que flexibilizan la disposición sobre el registro de detenidos, mientras que antes de la LUC el registro debía realizarse exclusivamente por personal policial de mismo sexo. De la vigencia de la LUC, el registro debe de realizarse por una persona del mismo sexo, siempre que sea posible. Pará. Ey, pará. Explica por qué. ¿Usted tiene derecho? Yo tengo derecho. ¿Por qué está detenido? ¿Por qué me está deteniendo? ¿Tiene derecho a guardar silencio? No, pero hablamos ¿por a la qué? comisaría. Queremos... Ey, ¿Cómo te llamás? No te resistas. Poné la mano. ¿Cómo te llamas? Tiene derecho a guardar silencio. ¿Cómo te llamas? Cuando llegue a la comisaría, usted va a tener derecho a una llamada. Pará. Usted es militar. Usted es militar. Pará, ¿cómo te llamas? Ey, pará, ey. Yo como seguir por contar, ¿por qué no estás? Flaco.
Trabaja la policía, retirate del lugar. Retírese, señora, por favor. Usted tiene que Pará. ¿También me acompañó o no? No. Vos, pará. No, pará, ¿cómo me estás preso también, macho? ¿Qué estás haciendo, animal? Ah, ¿qué han pasado, boludo? Que sí, no, vos. Vamos, Mati, estamos en el No, hay que hablar. Vamos, chao, nos vemos, puto. Ay, no. Emilio. No, si no, a la duda no lo vas a entrar. Segunda queda. Se va a mi clínica. Un hombre denuncia a la policía por ingresar a su casa en medio de los allanamientos de Ciudad Vieja. Le pregunté por qué a mí y por qué me rompieron la puerta. Fue uno de los primeros lugares donde llegó la policía en Ciudad Vieja. Rodolfo González estaba a esa hora junto a su esposa y sus 2 hijas. González contó a Telemundo que en el momento sintió un estruendo a la puerta de su vivienda. Estaba en casa cerca de las 6 de la tarde, siento un estruendo en mi casa, había sido la puerta. Me asomo a un balcón y veo 6, 7 policías y uno me dice que bajara. Cuando salgo, a mitad de la escalera tenía toda la policía encima, me tiraron al piso. Mi hija tiene una enfermedad autoinmune y ahí yo pedí por ella. No me daban explicación. Pregunté qué pasó y me dijeron que era un allanamiento, pero nunca vi la orden. Uno de los policías que subió al patio y le increpó a mi hija. Yo tengo perritos, sacaron el arma y dijeron que guardaron los perros. Le apuntaron a mi hija. Le dije que por favor hablaran conmigo, pero no con mi familia. González y su esposa ya realizaron una denuncia contra los policías que ingresaron en su casa en ese supuesto allanamiento. Otro elemento que indica el hombre en su testimonio es que en ningún momento le explicaron por qué estaban haciendo allanamiento en su casa. Le pregunté por qué a mí y por qué me rompieron la puerta. Si yo dije que bajaba. Le dije, mi hija es enferma, por favor salgamos afuera. No quiero que mi hija se descompense. Yo laburo aquí de hace 20 años. Yo hablo de la policía en todo el mundo. En una pared de una casa frente a la terminal de ómnibus del barrio Santa Catalina hay una leyenda, no el abuso policial. Las letras están dibujadas pero sin rellenar, no hubo tiempo. En el momento de la pintada llegaron policías de la seccional 24 y de la Guardia Republicana. Pretendieron ingresar a la casa de alguien sin orden judicial, un vecino que le había dado refugio a 2 jóvenes que hacían los grafitis. Tuvieron la mala suerte de que el vecino conocía sus derechos. Las pintadas tienen una historia un poco más larga, pero un desencadenamiento principal. El martes de madrugada, policías de la Dirección de Investigaciones, dependiente de la Jefatura de Policía y de Narcóticos, dependiente del Ministerio de Interior, llegaron al lugar. Algunos estaban identificados con chalecos, pero otros iban de particular y llevaban ametralladoras. Detuvieron a 6 jóvenes en el barrio y lo pusieron contra una camioneta Hyundai, según los vecinos, matrícula SBJ 7406. Les pegaron golpes de puño, patadas y palazos. No se identificaron ni dieron razones para el arresto. A los 3 los dejaron libres en el lugar. A los otros 3 los llevaron al sótano de la seccional 19 donde funcionan investigaciones. Desde el principio los golpearon y los insultaron.
Con uno de ellos se ensañaron porque les dijo que no podían actuar de esa manera. Lo tiraron en el piso de la camioneta, le pisaron la cabeza y le dieron culatazos en la nuca. Le dijeron puto, llorón, bocón. Uno de ellos le pegó un culatazo en el pecho que lo dejó sin aire y como no podía caminar, lo llevaron arrastrando hacia la seccional. Así se llevaron a los presos a la dictadura, dijo un vecino que había asistido ayer de noche a la asamblea improvisada que se realizó en la terminal de Santa Catarina para difundir los abusos. En la seccional pusieron a los tres en calabozos diferentes. Los desnudaron, los hicieron agacharse, le dijeron al que más golpearon, te vamos a coger. El interrogatorio fue una burla. ¿Vos vendés droga?, le preguntaron uno de ellos. No, contestó. Bueno, ahora vendés, le dijeron, y le patearon las costillas. ¿Vos te chupás la pija?, le preguntó otro de ellos al mismo joven. Te vamos a meter un 357, acá mandamos nosotros, le decían, haciendo referencia a que le iban a incriminar de portar un arma. Los vecinos presentes en la asamblea de Santa Catalina eran de todas las edades, hombres, mujeres, ancianas y hasta bebés. Los que presenciaron los hechos aseguran que los policías estaban drogados. Cada vez que te vemos seamos en la calle, paro y al calabozo, porque acá mandamos nosotros, los amenazaban. Ellos mismos pateaban las puertas y cuando los golpeaban le decían que era porque uno de sus compañeros había pateado la puerta. Lo soltaron de mañana, pero luego de hacerle firmar una declaración que no lo dejaron leer, porque los estaban golpeando continuamente. Uno de ellos, al que más le pegaron, fue a hacer la denuncia junto con su familia. Cuando llegaron al juzgado de la calle Bartolomé Mitre, no lo querían dejar entrar. Les pidieron un papel en la comisaría, le decían que fueran a salud pública. Solo lo dejaron entrar cuando fueron acompañados por un abogado. Allí el joven fue visto por una médica forense y realizó la denuncia. También denunció el hecho al Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay y la Institución Nacional de Derechos Humanos. La pintada del martes de noche fue en una protesta. Los policías querían arrestar a toda costa a quienes las hicieron y pretendían ingresar a la casa de un vecino sin orden de allanamiento. Los vecinos filmaron el procedimiento y los policías le dijeron que estaba prohibido captar imágenes de un procedimiento policial. Insultaban a los vecinos, le decían ignorantes. El dueño de casa se advirtió que iban a hacer una denuncia judicial por violación de domicilio y entonces decidieron de ingresar a la vivienda. Antes de irse, detuvieron a tres jóvenes que estaban en la terminal, según los vecinos, sin hacer nada, y golpearon a otro. Se está violando la Constitución y los derechos humanos, afirmó ayer en Santa Catalina el padre del joven golpeado. Se iba a hacer una asamblea, pero fue innecesario porque todos se conocían. Se quedaron conversando en grupos y con algunos medios de prensa que se acercaron al lugar. Dice que el barrio es tranquilo y que muchos duermen con la puerta abierta. Los jóvenes se juntan en las esquinas de noche y a veces el ruido molesta a los vecinos, que sin embargo estaban ayer presentes en la asamblea en silencio, como respaldo y para marcar un límite que no debería transgredirse. Esto lo escribió Juvenil Sartú. El cheque en blanco del diputado Colman. Se aprobó hace pocos días en la Cámara de Representantes el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 224 del Código Penal, titulado Daño por violación de disposiciones sanitarias, que, si el proyecto se aprueba también en senadores, pasará a titularse Violación de las disposiciones sanitarias. El cambio propuesto por el diputado Romelio Colman no se limita al título del artículo. El texto del proyecto elimina el requisito actual del que la transgresión de disposiciones sanitarias haya producido efectivamente un daño a la salud, sustituyéndolo por la expresión pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal. La pena prevista sigue siendo la misma, 3 a 24 meses de prisión. Ese cambio de unas pocas palabras, sin embargo, puede implicar una reducción enorme en el marco de libertades y garantías de que gozamos los uruguayos. Para empezar, desde el punto de vista técnico, transforma a un delito de daño en un delito de peligro. Eso significa que para que el acusado sea penalmente responsable, ya no será necesario que su conducta haya causado daño. Bastará con que haya transgredido cualquier norma sanitaria y que exista la impresión subjetiva de la autoridad sanitaria, policial o judicial, respecto a que esa conducta es peligrosa,
para que el acusado se vea envuelto en un proceso penal con la posibilidad de verse privado de su libertad por entre 3 meses y 2 años. Con razón siempre recordaba el doctor Evergato que los delitos de peligro son un peligro. ¿Por qué lo son? Es sencillo, porque la estimación sobre si la conducta extraña peligro o no depende de hechos objetivos. No depende de hechos objetivos, sino de la apreciación de quien debe calificarla. En este caso, el problema se presenta como un agregado especialmente riesgoso. En la medida que el nuevo tipo penal supone la transgresión de alguna clase de medida sanitaria, la presunción de que esa transgresión entraña peligro es la conclusión más simple para cualquier juez. La alternativa opuesta, es decir, que el juez entienda que se transgredió una norma sanitaria, pero que el hecho no implica peligro, pone al juez en la comprometida situación de juzgar a la norma sanitaria para determinar si previene realmente un riesgo cierto o es una medida inútil o excesiva, cosa para la que obviamente los jueces no están calificados. En conclusión, el cambio propiciado por Coleman podría aparejar que, en los casos en que se impute a alguien el delito, se lo condene por la mera transgresión de la norma sanitaria, asumiendo que la simple transgresión genera peligro por sí misma. El otro aspecto a tener en cuenta es que se está creando un delito cuyo tipo no está definido en la ley penal, sino que se completa y se completará a futuro con el cambiante marco de las normas sanitarias que puede dictar no solo el Poder Ejecutivo o Legislativo, sino también los gobiernos departamentales y otras autoridades menores con competencias en materia sanitaria. Quien conozca el grado de arbitrariedad que suelen tener las reglamentaciones que dictan por sí y ante sí muchos organismos públicos uruguayos, no puede menos que ver el disparate que implica convertir en delincuentes a quien las transgreda, o no las conozca o no pueda cumplirlas. Castigar con cárcel el incumplimiento de reglamentos y disposiciones administrativas no solo es inconstitucional, es además el sueño dorado de cualquier régimen autoritario. ¿Qué más podría pedir un dictador que el hecho de que quien incumpla sus órdenes sea encarcelado? Por algún viejo aforismo jurídico latino dice: es nulo el delito y nula la pena sin previa ley penal. Significa que nadie puede ser acusado ni penado sin la existencia de una previa ley penal que determine exactamente cuál es la conducta prohibida, el tipo penal, que será sancionada. En este caso, el tipo no existe. Se llenará a cada momento con los mandatos y alcaldadas que se les ocurran o se les puedan ocurrir en el futuro a decenas de jerarcas y jerarquitas distribuidos a lo largo y ancho del país. Para ser más claro, supongamos que al Ministerio de Salud Pública se le ocurra, como sucede ahora en España, prohibir andar a la gente por la calle y otros lugares públicos sin tapabocas, o fumar en cualquier lugar público abierto o cerrado. Con el proyecto Coleman, quien se saque el tapabocas del lugar público o fume en la calle o en un parque podría ser sometido a juicio penal y eventualmente encarcelado. A menos que el juez decidiera que la obligación del tapabocas en la calle o la obligación de fumar en lugares públicos son disparates y que no provienen de ningún riesgo. Pero es exigir al juez una valoración sanitaria, una audacia que la inmensa mayoría de los jueces no está en condiciones de sustentar. Recordemos que en nuestro país es ya obligatorio el uso de tapabocas en ómnibus, oficinas públicas, comercios y espectáculos, así como la distancia exigible en restaurantes, teatros y bares o reunirse más de cierto número de personas, y que estuvo prohibido ir a la playa. ¿Estamos dispuestos a penalizar potencialmente la infracción de esa regla con cárcel? Porque el proyecto, de acuerdo a su texto, la incluye. Capítulo aparte es el discurso justificativo del diputado Coleman respecto a su proyecto. Alega que su intención es castigar a los irresponsables y que se debe reformar la legislación para que los jueces puedan aplicar ese castigo. Agrega también después una serie de especulaciones propias, como la que esta ley no es para castigar a quienes, por ejemplo, se saquen el tapabocas en un ómnibus, sino para quienes, sabiendo que tienen coronavirus o que pueden tenerlo, salgan de su casa o no respeten la cuarentena. Alguien debería informarle al diputado Coleman que las opiniones de los legisladores no tienen ninguna importancia si no quedan expresadas en el texto de la ley.
Vale decir, si Colman quiere excluir de la pena de cárcel a quienes se saquen de tapabocas del ómnibus, debería asegurarse de que el texto de su proyecto no los incluya. Porque lo que se aprobó el diputado no excluye a nadie. Basta con que se incumpla una norma sanitaria y quien debe juzgar el caso acepte que la conducta implica peligro o que no se atreva a decir lo contrario. Si en la mente del diputado Colman había algún caso de incumplimiento peligroso en particular, debería haber redactado un proyecto de ley que definiera con exactitud la conducta que quería prevenir, en lugar de liberar un cheque penal en blanco, una especie de mandato de prisión que puede alcanzar a cualquiera que incumpla reglamentaciones presentes o futuras que pueden ser inconstitucionales o directamente absurdas. Esta clase de proyectos autoritarios tienen dos destinos posibles, ambos más bien penosos. Una posibilidad es que no se aplique, es decir, que el sentido común lleva a los jueces a descartar la transgresión de disposiciones sanitarias como delito, para evitar verse envueltos en violación de derechos constitucionales básicos. Mal destino para una ley y para el derecho en general cuando una norma no puede aplicarse por su falta de sensatez. Pero hay otra posibilidad que en los tiempos que corren en el mundo resulta muy preocupante. Es la que efectivamente se le aplique y ahora o en un futuro próximo los efectos de las leyes no pueden pensarse solo para el instante presente, vivamos en un estado policial sanitario, como está pasando ahora en España, en Argentina y en muchos otros países del mundo. El proyecto del diputado Colman se alinea peligrosamente con unas políticas globales que, alegando riesgos pandémicos, destruyen alegremente la libertad y la privacidad de las personas, pasándose por alto derechos y garantías obtenidos tras muchos siglos y mucha sangre injustamente derramada. Como ya vimos, es un cheque en blanco que se deja firmado y al alcance de la mano de cualquier proceso autoritario que podamos vivir en el futuro. El proyecto va a ser tratado todavía en la Cámara de Senadores, de modo que estamos ante tiempo de revisarlo y de evitar o reformar una norma que puede ser inútil o tremendamente autoritaria. Preocupa, no obstante, que hasta el momento ninguna voz del sistema político se haya levantado para decir lo suyo. La modificación del artículo 224 del Código Penal, actualmente con media sanción en la Cámara de Diputados, implica que cualquiera que sea denominado peligroso para la salud pública puede ser encarcelado de 3 meses a 2 años, sin demostrar el daño causado. Es decir, que subjetivamente, por considerar que una persona puede ser amenaza para las medidas sanitarias impuestas por cualquier autoridad competente, un alcalde, un intendente, el propio Ministerio de Salud Pública, el presidente o el jefe de policía, si ellos lo consideran necesario, puede ir preso. Es decir, si usted no usa tapabocas o no se vacunó, o ser asintomático o positivo mediante un test inespecífico, entonces puede ir preso por ser una amenaza a las medidas sanitarias. No sé si usted está entendiendo que el único peligro para la libertad más básica y el derecho más fundamental de un Estado democrático es que se apruebe la modificación de esta ley y que se pase a formar parte del Código Penal, lo que habilita el uso de la fuerza o al poder coercitivo del Estado. El diputado por Colonia del Partido Nacional, Mario Colman, y el diputado por Canelones del Partido Nacional, Javier Radicchioni, realizaron la propuesta en el mes de marzo para otro contexto. Pero el fiscal de corte, Jorge Díaz, aconsejó al Poder Ejecutivo cambiar la ley para imputar a quienes incumplan la cuarentena, que si usted no usa tapaboca o no se quiere dar la vacuna, según la recomendación del fiscal Jorge Díaz, puede ir preso de 3 meses a 2 años. En definitiva, dista mucho del mensaje inicial presidencial de Luis Lacalle Pou, lo que había distinguido a nuestro país como el país de la libertad. En ese sentido, ¿alguien en serio, con responsabilidad, está dispuesto a llevar detenido, a llevar ante un juez, ante un fiscal, a un uruguayo en cualquier lugar del país que está tratando de hacer el peso? No para parar la olla en la semana, para el día
¿En serio eso es lo que se está proponiendo? Nosotros somos muy responsables y estamos cuidando a los uruguayos. Y nosotros no estamos haciendo política. No vamos a hacer política. Nosotros estamos gobernando. Es una responsabilidad superior. Jorge Díaz quiere todo lo contrario. Uruguay, ¿acaso estamos volviendo a la Inquisición? Algo que debemos de aclarar. El relacionamiento entre la Organización Mundial de la Salud y nuestro país, Uruguay, se limita a recomendaciones, por lo cual la Organización Mundial de la Salud no tiene soberanía sobre los países y sus recomendaciones no son obligatorias. Desde Médicos por la Verdad Uruguay, decimos que los intereses particulares no deben ni pueden representar ninguna clase de riesgo directo o indirecto en observancia al estricto respeto por la dignidad humana. En base al Tratado de Helsinki, suscrito por la Asociación Médica Mundial, la Declaración de Lisboa sobre los Derechos del Paciente, el Código de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay, y en virtud a proteger los valores considerados prioritarios por la sociedad, entendemos y promovemos la voluntariedad y no la obligatoriedad y o posterior condicionamiento de cualquier tipo de vacunas, sean administradas en base al consentimiento informado respecto a sus componentes, proporción, acción específica, interacción medicamentosa, efectividad, efectos secundarios y contraindicaciones. En base a puntos de vista estadísticos, solicitamos la revisión de las medidas actuales que pone en práctica el Poder Ejecutivo y su grupo de asesores científicos. Quienes integramos Médicos por la Verdad de Uruguay, quedamos enteramente a disposición de las autoridades de gobierno para asesorar con sustento, rigor científico contrastable a las normativas, con información veraz y observando la más absoluta independencia, avanzando sin perder de vista los impactos económicos sociales que garanticen los derechos individuales en el marco del Estado-Nación, a defender a ultranza entre todos.